Jesús y el paralítico de Betesda. En San Juan, en el capítulo 5, 1 al 17, se encuentra una historia muy importante en la vida de Jesús. Dice así que en Jerusalén, cerca de las puertas de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos, 5 entradas. Era muy famosa esta piscina, este estanque, este lugar donde mucha gente iba a ese lugar para refrescarse. También en ese lugar había una multitud de enfermos, ciegos, cojos, paralíticos y de toda clase de enfermos que esperaban el movimiento del agua, porque en ese lugar decían que de tanto en tanto un ángel descendía en ese lugar y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Así en distintos lugares del mundo vemos como la gente busca una fuente de curación, busca una medicina que pueda traerle salud a su cuerpo. Una de las cosas más importantes en la vida es justamente la salud. En el estanque o alrededor del estanque había muchas clases de enfermos que esperaban un milagro. El milagro era que un ángel descendía a ese lugar y agitaba las aguas. Hoy día quizás algunos quieran decir, ¿verdad?, que el estanque tenía 2 formas de desagüe y de proveerse de agua, y cuando se vaciaba y se proveía de agua, generalmente había un movimiento de agua. Pero también afirma las escrituras que un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y muchas personas obtenían así su salud. Pero había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo cerca del estanque, y él estaba allí día tras día esperando que un ángel bajara del cielo y agitara las aguas y así poder entrar. Cuando Jesús le vio acostado y en esa condición, supo que llevaba mucho tiempo así y le dijo: ¿quieres ser sano? Le preguntó: ¿quieres ser sano? Porque mucha gente se acostumbra muchas veces a su enfermedad. Jesús le preguntó: ¿quieres ser sano? Porque mucha gente hasta inclusive toma una excusa de su enfermedad para poder vivir una vida de mendicidad en esa condición. La salud es lo más grande que Dios nos da. Por eso debemos aprovechar bien el tiempo y usarlo en nuestro favor. Tenemos que aceptar la salud que Dios nos da para poder así mejorar este mundo en el que nosotros vivimos. Este hombre le respondió: Señor, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. Entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Generalmente hay alguien que le ayuda a una persona de esta condición a moverse. Y es increíble que le tiene que ayudar en todo tiempo, tanto para comer, para vestirse, para asearse, para hacer sus necesidades, para estar en familia. Es una carga y también es un dolor ver una persona así y él mismo sufriendo día tras día. Y este hombre ya hacía 38 años que esperaba un ángel descendiera y él así llegara al estanque. Pero sucedía que otro llegaba antes que él
y así día tras día se postergaba su salud, su restauración. Jesús le preguntó a él, ¿quieres ser realmente sano? Porque para ser sano hay que salir de entre los enfermos. Hay que sacudirse la enfermedad. Hay que sacudirse lo que nos rodea. La clase de persona que nos rodea, las personas que siempre se quejan, las personas que siempre están pensando cómo hacer lo malo, debemos de deshacernos de esta clase de gente. Debemos de deshacernos y cambiar nuestro entorno, porque hay personas que siempre están pensando en drogarse, en enfermarse así de esa manera, y también hasta enfermarse espiritualmente, cambiando sus hábitos espirituales y cambiando realmente las normas para lo cual Dios le creó, para tener una desviación moral. Y esto es una enfermedad que carcome los huesos y el alma. Jesús le preguntó por ello, ¿quieres ser sano? Debes salir de entre los enfermos. Jesús le dijo justamente, levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado. Y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día. Jesús le dijo, levántate, es hora de ser sano. Toma tu lecho y anda. Deshazte de la enfermedad, dile basta. Levántate, cree en el Señor Jesucristo. Cuando Jesús estaba allí, lo que el hombre tenía que hacer era acreditar la palabra de Jesús. Hasta a veces me da pena cuando algunas personas comienzan a criticar al pastor o a la palabra o a Jesús, no creyéndole a Jesús. Lo que debes hacer es creer lo que Jesús hizo, lo que Jesús hace, lo que Jesús dice, acreditar su palabra, que Él puede levantarte, que Él puede sanarte, que Él puede liberarte y que Él puede darte el perdón, la paz infinita que inunda el alma y da vida eterna. Cree en Jesucristo, porque Él levanta a los enfermos, a los paralíticos, da vista a los ciegos, hace andar a los cojos y levanta a los muertos. Él mismo vive por toda la eternidad y está aquí. Cuando Jesús estaba cerca de este hombre no tuvo otra cosa que hacer sino que levantarse y al mismo tiempo creer que Jesús le estaba sanando, porque cuando Jesús sana, sana al instante, no como un médico que cuando hace una operación o cuando hace una receta dice, toma esto, y en tal tiempo, ya sea 15 días, un mes, 3 meses, 6 meses, vas a lograr tu recuperación. Y si te ha operado, te dice, mira, te llevaría a recobrarte en 3 o 4 meses. Cuando Jesús sana, sana al instante. Cuando Jesús salva, salva al instante. Es interesante que la misma palabra para definir salvo y sano es la misma palabra en el griego que significa salvo y sano al mismo tiempo. Por eso cuando Jesús le dijo a este hombre, levántate, le estaba sanando. Cuando le dijo, toma tu lecho, entonces también le estaba sanando. Y cuando le dijo, anda, él podía andar. Pero sucedió que ese día que Jesús hizo este gran milagro en la vida de este hombre,
Y en nuestras vidas, cuando hace un gran milagro, es cuando nosotros creemos y al instante nos da el perdón y la vida eterna. Dice la palabra de Dios que Él vino para transformar nuestras vidas, para deshacer las obras del diablo en nuestras vidas, porque hay muchas personas enfermas a nuestro alrededor que nos contagian de las enfermedades inmorales, tratando de cambiar la naturaleza divina que Dios puso en nosotros. Por eso en este momento tú puedes ser salvo, sano, en el nombre de Jesús. Al instante. Sucedió que era día de reposo y los judíos dijeron a aquel que había sido sanado: es día de reposo y no te es lícito llevar tu lecho. No puedes hacerlo, es contra la ley. Y él les respondió: el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. Sí, porque el que le sanó tenía la autoridad sobre la vida, la salud, la muerte misma. Jesús tiene la autoridad sobre nuestras vidas, sobre nuestra salud y sobre nuestra muerte misma. El destino más allá de la misma muerte. Entonces le preguntaron: ¿quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda? Y él, que había sido sanado, no sabía quién fue, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en ese lugar. Después le halló Jesús en el templo, porque este hombre se dirigió al templo también. Y en el templo es donde encontramos que está Jesús. Por eso debes ser fiel a Dios. Debes ser fiel en tus oraciones, en la lectura de la palabra que da vida eterna, en congregarte, en ofrendar, en diezmar, en hacer las cosas correctas, en obedecer a Dios y amar a Dios y al prójimo más que todas las cosas. Por eso es importante que en la vida de este hombre ocurrió que él fue al templo y Jesús le dijo: mira, has sido sanado, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. Aquí encontramos quizás la fuente de las enfermedades y de la enfermedad de este hombre. Quizás fue porque algo hizo malo. Quizás no tomó las riendas de la vida, o se juntó con personas inmorales, se juntó con personas que todos los días atacaban su espíritu y le pisoteaban y se reían de él, hasta que por fin llegó a esa situación. Pero cuando Jesús pasó por ahí, le levantó, le sanó, y aquel hombre fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. Por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas aún en el día de reposo, porque Jesús es el dueño del día de reposo. Y generalmente Dios actúa más en el día de reposo que en cualquier otro día. Porque si Dios dejara de trabajar un día, todo el universo se acabaría. Porque Dios hace salir su sol sobre buenos y sobre malos, y hace llover sobre justos e injustos. Jesús le respondió justamente a estos sacerdotes y escribas: mi Padre hasta ahora trabaja, y yo también trabajo. Jesús es aquel que vino a buscar y salvar lo que se había perdido, para que todos nosotros podamos levantarnos del lecho de muerte, del lecho de la enfermedad, del lecho de la inmoralidad, del lecho del error,
del hecho del extravío en el cual nos encontramos, del hecho del pecado y deshacernos de él. Toma tu lecho, ya no lo necesitas, llévalo de aquí. Eso es lo que Jesús le dijo a este hombre. Jesús transformó la vida de este hombre porque Él es Dios manifestado en carne. Y un día tú estarás a la derecha o a la izquierda de este Jesús maravilloso, que es Dios sobre toda enfermedad y sobre todo pecado y sobre toda muerte, sobre toda la eternidad. Jesús dijo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Acredita lo que Jesús dice. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Hay muchas personas que hasta dicen que Él es un mentiroso. Hay muchas personas que no pueden creer que Jesús pueda salvar. Cree en las mismas obras, decía Jesús, en las obras que yo hice. Cree en mí porque yo vencí a la muerte, al pecado y al diablo. Jesús te invita a confiar en Él para deshacerte de aquello más increíble que Jesús puede deshacer: el pecado, porque para eso vino Jesús, para deshacer las obras del diablo en nuestras vidas. Te invito en el nombre de Jesús a confiar en Él y obtener el andar con el Padre. Jesús dijo: el que cree en mí no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida.